Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Precisamente hoy, 23 de diciembre de 2017, unas horas, muy pocas horas antes de conmemorar la Navidad. Saludos muy cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet y muy en particular a nuestros espectadores de Hispanoamérica. Hoy, ya lo advertí al cierre del programa anterior, no nos acompaña en plató Emilio Saldaña, obligado a otras tareas por razones imperativas, ineludibles, pero volverá de nuevo el siguiente sábado, día 30. Sí me acompaña hoy, en un nuevo turno de visita, José Picado Carballeira, hombre de personalidad sobresaliente que acomoda sus saberes, sus inquietudes y su inteligencia a muy variados asuntos, entre los que destacan de modo singular los referidos a dirección de empresas y recursos humanos, en cuyo ámbito, además, llegó a ocupar puestos de responsabilidad muy relevante. Es ahora mismo, profesor en la Escuela de Finanzas de La Coruña y naturalmente conserva su calidad como oficial de complemento de la Armada Española, de la Marina de Guerra, con grado de alférez de navío. Y con él, con José Picado Carballeira, vamos a hablar hoy sobre un asunto que ya califiqué la semana pasada como una propuesta de conversación audaz. Audaz porque se trata de considerar con rigor histórico, técnico, estructural y otras dimensiones de consideración pertinente, las potencialidades que ofrecería Ferrol con ventaja para que fuera trasladada aquí, a esta ciudad de Ferrol, la Escuela Naval Militar, actualmente situada en Marín, Pontevedra. Y no tendría que decirlo, no mueve la argumentación de este debate, sino a intención de un análisis ecuánime y ponderado desde consideraciones básicas muy reconocibles en la historia de Ferrol, en su vinculación histórica y afectiva con la Armada Española, su razón de ser primera y principal, junto con la construcción naval, naturalmente, en consecuente correlato causal. O sea, ninguna animosidad, naturalmente que ninguna, antes al contrario, para la ciudad de Marín y su impecable trayectoria ejecutoria desde que acoge la sede de la Escuela Naval Militar. Esa misma Escuela Naval Militar de la que, a través de nuestra conversación de hoy, vamos a explicar en recta y limpia propuesta por qué tendría más fundamento y plena justificación su traslado a Ferrol en estos momentos, al tiempo que habría de servir también como desagravio a tanto y tanto maltrato social como recibió esta nuestra ciudad de Ferrol durante las últimas bien largas décadas, a poco los últimos 40 años. Y bien, ya se ve, la tarea no es menor, por más que la pretensión no es sino la de esbozar los fundamentos para un posible debate si la dinámica del tiempo y las circunstancias llegaren a propiciarlo. Bienvenido, José, un placer recibirte una vez más en este plato. Muchas gracias. Bueno, pues que no se diga, tenemos por delante tela que cortar, quiero decir, interesante oportunidad de conversación para argumentar con criterio y rigor explicativo por qué sería conveniente y a propósito, y además de plena justificación histórica, el traslado a Ferrol de la Escuela Naval Militar. Así que, adelante, José, vamos con el Miura, vamos a decir, con aquella anécdota del torero que era reacio a entrarle al toro, aquello que le dice su mozo de cuadrilla: a lo negro, maestro, a lo negro.
Pues vamos allá, a ver si somos capaces de descifrar algunas de las claves del devenir de la Escuela Naval. Bueno, lo primero que hay que decir es que dentro de unos días, a final de año, finaliza el año del aniversario, del 300 aniversario de la Real Compañía de Guardia Marinas, que se creó en el año 1717. Por lo tanto, el 2017 es un año de conmemoración de esos 300 años de éxito de la escuela, de la formación de los guardiamarinas en España y de la excelencia que se llegaron a alcanzar en todas sus vertientes. Hemos de decir que en este año, en 2017, ha habido muchísimas publicaciones en torno a la Escuela Naval, en torno a la formación de los guardiamarinas. La Revista General de Marina se ha hecho eco de muchas de esas publicaciones, ha habido algunos monográficos y yo hoy me basaré en alguno de ellos, alguna publicación de un capitán de navío ya en excedencia que ha sido recogida por la Armada Española. Lo primero que tenemos que decir es de que hay muchas vertientes en las que nos podríamos apoyar. Alguna de ellas yo no tengo los números exactos, por ejemplo la vertiente económica, no tengo los números exactos de cuánto sería el impacto económico de hacer un traslado y demás. Tampoco lo conozco desde el punto de vista logístico, aunque logísticamente sí que esbozaremos en la charla que habría muchísimas ventajas en el caso de que la Escuela Naval volviera a Ferrol. No se instalara en Ferrol, sino que volviera a Ferrol. Claro, eso es muy importante, claro, por supuesto. Lo primero que me gustaría decir es de que Marín ha acogido la Escuela Naval, y estoy seguro de que si permanece allí en Marín, la ciudad de Marín y Pontevedra estarán encantados con que la Escuela Naval continúe durante muchos años allí, pero desde el punto de vista histórico es una anomalía lo que ha pasado con la creación de la Escuela Naval en Marín. Es una anomalía histórica, reciente además, del año 40 y pocos, 43, con una decisión que se tomó en el año 38. Y veremos por qué. Porque desde el año 1717, desde la creación de la escuela, desde la Compañía de Guardia Marinas, hasta la constitución, después de la Guerra Civil, en Marín, de esa Escuela Naval Militar, la escuela, la formación de los oficiales, siempre estuvo en las zonas marítimas, en las ciudades departamentales. La sede principal estuvo más vinculada a Cádiz, a San Fernando. En algún momento de la historia se compartió, y tanto en Cartagena como en Ferrol hubo formación de guardiamarinas, es decir, que la formación de los guardiamarinas se hacía simultáneamente en las 3 ciudades departamentales, 60 alumnos en Ferrol, 60 alumnos en Cartagena y no sé cuántos en San Fernando, en Cádiz, con una cierta dependencia de la Escuela de Cádiz. Posteriormente hubo etapas en las que únicamente estuvo en Ferrol. Estuvo la escuela a flote en la fragata Asturias durante 30 y pico, 40 y pico años. Aquí estuvo la sede. Y luego volvió a Cádiz en otras etapas. En fin, sería muy largo explicar las fechas y los motivos que llevaron a andar danzando con la escuela de un sitio a otro. Y luego, ya en una etapa posterior, en el año 1871 se inauguró aquí en Ferrol la Escuela Naval Flotante en la fragata Asturias y estuvo hasta el año 1907, que se clausura la Escuela Naval Flotante. En 1913 vuelve a San Carlos, a San Fernando, a Cádiz, y en el año 38, 1938, se decide por primera vez trasladarla a la Escuela Naval a Marín, y ahí en el año 43 se inaugura la escuela y allí permanece. ¿No sabes los motivos por los que se traslada a Marín? No es que, yo no lo sé. Yo no tampoco, pero me da la impresión de que alguna cuestión puramente de alguna familiaridad, alguna intención de algún almirante, algún mando tuvo que haber, porque los propios autores de estos trabajos que han recogido las peripecias de la Escuela Naval durante estos 300 años tampoco lo mencionan. Dicen que la decisión de constituir la Escuela Naval en Marín se tomó en el año 38, o sea, durante la Guerra Civil. Durante la Guerra Civil se empezaron a hacer las obras, los terrenos, etcétera, tal, y se inauguró en el año 43. El por qué yo lo desconozco. Probablemente alguno de estos autores... Pero en todo caso, lo que bien explicas es que es una anomalía precisamente por eso. Totalmente una anomalía. Esto, que es un detalle que me parece interesantísimo destacarlo. Una anomalía.
La anomalía no es la ciudad de Marín, la anomalía es la Escuela Naval Militar en la ciudad de Marín. Claro, en fin, exacto. ya sé que es una aclaración, así como una butade, pero, en fin, conviene hacerla, ¿no? Exacto, ¿no? A ver, desde el punto de vista logístico y desde el punto de vista operativo, esto además me imagino que en su día, esto obedece a una fase expansiva de la Armada, de todos los ejércitos, ¿no? El salir fuera de sus núcleos operativos principales de actuación, en el caso de la Armada Española, pues lógicamente obedece a una fase de expansión que es justo la contraria en la que estamos viviendo ahora. La Armada, sobre todo desde el año 78, se ha ido reconduciendo, ha habido reclasificaciones y demás, ha habido reorganizaciones, varios cambios normativos importantes, y lógicamente los recursos que se dedican a la Armada pues son los recursos que establece el Consejo de Ministros, que se aprueba en el Parlamento, etcétera, etcétera, y que están en los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, esto ha obligado a que tanto en las unidades operativas como en las dependencias, como las viviendas, como toda la acción social, etcétera, pues haya tenido que reconfigurarse. Ferrol vemos el ejemplo de una manera muy clara. Sin duda, pues la sin duda. Capitanía General ahora es un archivo, etcétera, el Palacio de Capitanía, el edificio de Intendencia es una joya del siglo XVIII, una auténtica joya del siglo XVIII, está vacío ya, los intendentes se han ido al edificio de contaduría dentro del Arsenal, otras instalaciones dentro de la ciudad han ido cerrando, han ido perdiendo contenido y demás, y todas se han ido circunscribiendo al propio Arsenal, a las propias dependencias del Arsenal. Lo mismo ha sucedido en Cartagena y en Cádiz, y de la misma manera también ha pasado en Madrid, en algunos de los edificios que tenían y demás. Incluso se habla de que algunos de los archivos que están fuera de estas zonas, pues también estaba, peligrando su ubicación, en Ciudad Real, etcétera, etcétera. Vale. El caso es que en este momento, este es un debate que no es nuevo. Cuando yo estaba en activo ya se mantenía, he hablado hace poco tiempo con personas que permanecen en activo de mi promoción y se sigue manteniendo, y de vez en cuando resurge el tema. Y hace muy poco tiempo, se ha vuelto a generar un debate sobre esto porque, digamos que Marín, el puerto de Marín, necesitaba, hace pocos años, necesitaba crecer, sus instalaciones dedicadas a la pesca, a los tinglados, a las instalaciones portuarias, etc., necesitaba crecer, y hicieron una obra de 300.000 metros cuadrados, ganada al mar, que los tribunales han calificado como ilegales. La última sentencia, vaya por 11 sentencias, la última sentencia del Supremo obliga al puerto de Marín, a la autoridad portuaria de Marín, que es también de ámbito nacional, como la de Ferrol, obliga a reponer la situación anterior al inicio de las obras. Por lo tanto, a deshacer lo hecho. Otra cosa es ahora ver lo que cuesta deshacer lo hecho. Sí, claro, porque a lo mejor cuesta más deshacer lo hecho que hacer algún otro tipo de cambio legislativo, ¿no? Sí, no lo sé que se puede hacer. Bueno, el tema es que, como para todos los que conozcan la zona de Marín, como el puerto de Marín tiene una limitación, unas vallas, y empieza los terrenos de la Escuela Naval Militar, no podía crecer, entonces ganó terrenos al mar y esos terrenos los tiene que devolver. Lógicamente, el crecimiento natural de Marín pasa por los terrenos de la Escuela Naval. Por una parte, por tanto, Marín saldría beneficiada. Y por otra parte, Ferrol tiene instalaciones de sobra, desde el punto de vista logístico, operativo, etcétera, para albergar de nuevo la Escuela Naval. Quiero decir con esto que contamos con edificios en el Arsenal y en la Graña, contamos con edificios, contamos con un núcleo de profesores que ya están aquí, que son profesores titulares tanto de la Esengra como de la Antonio de Escaño, profesores del más alto nivel de la Armada, exactamente igual que los que hay en la Escuela Naval, o los que están en Cartagena, o los que están en Cádiz, o los que están en la Escuela de Guerra, en la Escuela de Defensa en Madrid, exactamente igual. Son profesionales de muy alto nivel. Contamos con la flota para hacer las prácticas, las maniobras, etcétera, etcétera. Contamos con instalaciones deportivas de todas las características, las mismas que hay en Marín, o mejores en algunos de los casos. Contamos con una ría navegable todo el año. Y contamos con la tradición de que Ferrol sigue siendo
creo yo, que a día de hoy el núcleo de formación más importante de la Armada Española. Hay más gente formándose en Ferrol, entre las dos escuelas, que los que se van a formar a Cartagena, con la especialidad de subacuática, etcétera, y con la Escuela de Suboficiales en San Fernando. Por lo tanto, Marín saldría beneficiada y Ferrol recuperaría una escuela que en su día pues, se perdió por razones desconocidas. Bueno, yo creo que el comentario, en fin, está muy redondeado y ese toro que decíamos de poner en suerte, yo creo que está, en fin, pero perfectamente diseñado, en fin. Me parece de subrayar, de destacar especialmente, desde luego todo lo que acabas de decir, pero en particular la circunstancia de que la ciudad de Marín, por cuanto queda expuesto, que naturalmente tiene que ver con sentencias judiciales y con historias que no son precisamente eludibles fácilmente, parece que a la ciudad de Marín, por cuanto decimos, por cuanto explicas, le beneficiaría para su crecimiento natural en todos los sentidos, Cosa bien otra es lo que tengan que hacer con lo, digamos, con lo mal hecho, ¿no? Es decir, eso ya es una historia totalmente diferente. Pero lo que nos ocupa hoy, sí. Es verdad que en la historia de los pueblos las tradiciones se arraigan pronto, generalmente, ¿no? Y entonces en Marín, pues lo de la Escuela Naval Militar, pues ya lleva un tiempito, vamos, con esto, y entonces hay una cierta inercia de, no, y no diré yo que una cierta emoción también, ¿por qué no? Ahora, yo creo que la realidad incuestionable es la de la superficie, esa posibilidad de ganar al mar a través de la Escuela Naval. Eso lo digo como, en fin, para que quede claro, que desde ese punto de vista también resultaría benéfico para la ciudad de Marín, incuestionablemente. Claro. Al margen de limar otras circunstancias, ya se vería cómo. En cuanto a las instalaciones de Ferrol, que habrían de favorecer todo esto, porque resultan en general óptimas, si te parece, podemos explicar de una manera algo más pormenorizada cómo sería eso, ¿no? Es decir, que lo que bien explicas, desde la capitanía, pasando por el edificio de intendencia, desde luego, el antiguo cuartel de instrucción, en fin, el explicarlo de una manera, digamos, más singular, más, porque yo creo que esta sería una fuerza, tendría una fuerza explicativa y pedagógica, yo creo que muy a propósito, ¿no? A ver, posibilidades hay muchísimas, ¿no? Ahora mismo, alternativas tal vez deberían ser no sé, algún arquitecto que hiciera el estudio propio de los edificios o, por supuesto, la Armada, ¿no? Esto no hay ninguna duda. Pero posibilidades hay muchísimas. Una de ellas podría ser que la propia escuela que está en la Graña, la de Sengra, se traslade a Ferrol y todas las instalaciones de la Graña se conviertan en la Escuela Naval. La Escuela Naval tiene una particularidad como otras escuelas militares, y es que se necesita un cuartel de alumnos. Es un régimen de internado. Esto ya empezó siempre siendo así, aunque hay anécdotas curiosísimas, ¿no? Porque en Ferrol, por ejemplo, en la etapa que estuvo en Ferrol, los alumnos dormían y estaban acuartelados en batallones, pero no cabían todos. Entonces hubo que desalojar 2 o 3 viviendas que estaban pegadas a la vivienda del almirante del Arsenal, en la entrada por la puerta del parque, para hacer allí habitaciones para los alumnos. Entonces unos alumnos estaban en la puerta del parque del Arsenal, otros estaban en batallones, y en aquel momento se quejaban de que el traslado desde batallones, desde el cuartel de Dolores, hasta las aulas que tenían que venir aquí, pues era muy costoso. Claro, era un barrizal, había que hacerlo andando, llovía, etcétera, y pensemos que estábamos hablando del siglo XVIII. Claro. Quiero decir que esto eran situaciones muy peculiares.
Pasó lo mismo también en Cádiz, que en alguna etapa no cabían todos y entonces hubo que hacer unas viviendas en el barrio del Pópulo, cerca del Ayuntamiento de Cádiz, etc. Bueno, son anécdotas de la historia. La cuestión es que una escuela de estas características requiere un régimen de internado. Hay edificios nobles, tanto en el Arsenal como en La Graña, que permiten hacer un cuartel de alumnos. El cuartel de instrucción que tú mencionas, la sala de armas, fue un cuartel de alumnos. Era de marinería, sí, pero bueno, puede adaptarse perfectamente. Claro, hoy es una residencia, sí, sin duda, es un edificio de unas características extraordinarias, ¿no? Y ese y otros más, ¿no? El Gran Tinglado, que se cedió, el Gran Tinglado que ahora forma parte de las oficinas de Navantia. Navantia va a correr sus instalaciones más hacia Caranza, son unas instalaciones que pueden quedar desiertas o vacías, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto, si se traslada la escuela, que era uno de los proyectos que se manejaban en su día, la escuela de La Graña a Ferrol, quedan las instalaciones de La Graña para hacer una escuela naval, vamos, con todas las características que tenga Marín, o muy superiores incluso, ¿no? Por metros cuadrados, por instalaciones y demás. Quiero decir con esto que edificios hay. La plantilla de la Armada, todos sabemos que se ha ido reduciendo. El número de servicios que antes se prestaba por marinería, cuando había los servicios el servicio militar obligatorio, etcétera, etcétera, hoy se presta a través de empresas privadas que se subcontratan. Por lo tanto, son personas que ya no pertenecen, por supuesto no son militares de profesión, ni siquiera son personas adscritas a la administración del Estado. Por lo tanto, son personas que no ocupan sus espacios en las dependencias militares. Entonces, y por supuesto todo lo mismo se puede hacer pues con otro tipo de servicios, de limpiezas, de mantenimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir con esto que edificios hay de sobra. Para poder hacerlo, habría que ver cuál sería el edificio más adecuado, con su nobleza, con su característica, etcétera. Por lo demás, tampoco sería muy necesario aumentar el número de profesores, porque ya digo que los profesores hay aquí, hay 300 y pico profesores que están ya aquí en Ferrol, que están impartiendo diferentes materias, y que son profesores, son marinos, homologados, que tienen sus cursos pedagógicos, etcétera, y que son los que imparten ese tipo de formación. Hay un factor adicional que se me olvidó comentar en la primera intervención, es que hoy día la formación militar superior es formación universitaria. En el caso de Marín está adscrito, hay una formación que imparten desde la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Vigo, la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería, ¿no? Conjuntamente con la Armada. Bueno, eso lo tenemos aquí. Claro. No es que lo tengamos aquí, tenemos aquí lo que se hace en Vigo, los estudios de ingeniería industrial, pero adicionalmente aquí tenemos algo que no se tiene allí, que son los estudios de ingeniería naval y oceánica. Claro, claro. Por lo tanto, aquí hay seminarios, talleres, formación complementaria, incluso especializaciones, estudios de posgrado, etcétera, que en el mundo de la ingeniería naval y oceánica aquí se pueden hacer, en Ferrol se pueden hacer, en Vigo no se pueden hacer. Por lo tanto, el trasladar el expediente que se decía antes, de la Universidad de Vigo a la Universidad de La Coruña, al campus universitario de Ferrol, tampoco sería más que un trámite administrativo que el Estado hace sin ningún problema, ¿no? Como otros muchos que se hacen por ahí. Por lo tanto, las condiciones son condiciones muy favorables, muy favorables. O sea, tenemos... Otra cosa es que se dé el paso o no se dé el paso, pero son claro, muy favorables. Es decir, o sea, que hay infraestructura sobrada, como vemos, incluyendo naturalmente el apoyo humano, la calidad del apoyo humano, porque y hay complementariamente algo que a mí me parece también importante, sobre todo desde la perspectiva de una organización como la Armada, como la Marina de Guerra, y es la tradición. Es decir, esto es importante, tú que formaste y formas parte bueno, digo... Ya en situación ajena al servicio activo, pero... Ya, bueno, sí, pero claro, eso no se olvida ni se pierde a nunca. Sí, a eso me refiero. Es como ser jesuita. Eso no es se pierde, decir, no uno se dejará de nunca. ser jesuita, pero siempre será jesuita. Exacto. Bueno, pues por ahí, ¿no? Por ahí. No, lo digo en el sentido de que estarás de acuerdo en que lo que tiene que ver con arraigo de tradición, eso siempre interesa a organismos
de unas características semejantes. Bueno, y desde luego a otros, porque, en fin, por aquello de la frase, digamos, con dors, sin complicar mucho la conversación, que lo que nos ocupa es otra cosa, pero se me ocurre ahora la frase de Dors, lo que no es tradición es plagio, ¿no? Entonces, claro, entonces, yo creo que eso también es importante, porque desde el punto de vista incluso psicológico, es decir, luego por otra parte, las instalaciones a las que nos referimos no son de nuevo cuño, no son arquitectura, no, son precisamente arraigadas y ancladas con la pátina de la historia metida en el alma de sus piedras. Es así, ¿no? Pues ¿verdad? Naturalmente. Claro. Entonces, esto yo creo que es sumamente importante, sumamente importante. Y luego, por otra parte, ya vimos la cuestión alternativa de que también Cartagena y Cádiz en su momento participaron, podrían en este sentido también vindicar algo semejante, pero yo creo que nosotros tenemos, además de naturalmente que ocuparnos de lo más próximo, de lo nuestro, pero yo creo que además hay una cuestión de proximidad geográfica que lo explicaría todo, ¿no? De todo punto. Y bueno, no se diga que el antiguo departamento marítimo de Ferrol en realidad era, yo creo que, en fin, dicho con toda, intención amistosa, ¿no? Pero yo creo que era el más relevante, por lo menos en determinados periodos, el que tuvo una mayor relevancia formal en el reconocimiento estratégico, igual que ahora, en fin, ahora se fue hacia el sur, ¿no? La consideración de... Se fue hacia el sur lo que se fue. A ver, el Departamento Marítimo de Ferrol fue el más relevante de los tres durante muchos años, en algunas cosas, sí. y lo sigue siendo en determinados aspectos. Pues venga. A ver, uno de ellos es, por ejemplo, en materia de construcción naval militar. Ferrol es, yo lo he escrito en alguna ocasión, Ferrol es la cuna de las fragatas. A Ferrol no le enseñó nadie a hacer fragatas. Bueno, perdón. Le enseñó Jorge Juan, que fue a copiar, fue a hacer de espía a Inglaterra, así es, y aprendió la técnica inglesa. En aquel momento se construía la francesa y se cambiaron las maneras de construir y demás. Pero desde el apostolado, desde los 12 navíos que se empezaron a hacer en Esteiro, en los Reales Astilleros de Esteiro... Y a los que nos referimos aquí hace 2 o 3 programas. Bueno, pues mira, por ejemplo, ¿no? Desde el apostolado hasta hoy... Nadie en Europa hace fragatas como las que se hacen en Ferrol. También se hacen otro tipo de buques militares con unas características muy relevantes, hoy ya lo estamos viendo, ¿no? Los buques de apoyo de combate, los BAC, los BAM también, que sustituyen a los antiguos patrulleros, o los buques de tipo portaeronaves, como bueno, el buque de todo tipo de apoyo logístico, como el Juan Carlos I o antes el Príncipe de Asturias. Esto no es fácil de hacer. Por supuesto, en Cartagena no se puede hacer, están especializados en otro tipo de embarcaciones, corbetas y los submarinos, por supuesto, ni tampoco en Cádiz. Habría bastantes dificultades para construir este tipo de buques en Cádiz. Las fragatas, como escoltas, que se construyen en Ferrol, están al nivel más alto del mundo. Hay alguna que está haciendo sus operaciones navales dentro de la OTAN y dentro de otras figuras, con la operación Atalanta, etcétera, y están obteniendo unos resultados no ya de ahora, sino desde los últimos 30 años, como desde las fragatas Baleares, desde la clase Baleares hasta ahora, como las mejores del mundo, así están reconocidas, ¿no? Por lo tanto, esto se sigue haciendo aquí, y se sigue haciendo aquí mejor que en otros sitios se hacen otras cosas mejor que aquí. Quiero decir con esto que en muchas ocasiones los ferrolanos somos muy amigos de minusvalorar lo que somos capaces de hacer. Bueno, tiene algo que ver lamentablemente con el carácter español en general. Claro, ¿no? es así. En general. Es así. En fin, pero quiero decir que eso es lo que nos inoculó la leyenda negra, ¿no? Y por extensión... Todo eso se hace porque la Armada necesitaba que se hiciera. Es decir, en construcción naval civil
se han hecho muchas cosas naturalmente y se continúan haciendo, y Astano tuvo su papel importante y el mantenimiento de los buques en carenas y demás tuvo su papel importante, pero nada que ver con la construcción naval militar, nada que ver, que ya digo, estamos en el mundo. Sí, por lo no, tanto, sin duda, ahí tenemos mucho que enseñar. La tradición de Ferrol en ese sentido, claro. Ferrol le debe a la Armada ese crecimiento, y la Armada le debe a Ferrol pues el que le ha dado unas instalaciones, un apoyo, una acogida, etcétera, que en alguna época histórica fue mejorable, en otras, en fin, pues ha sido una acogida, a mí, desde mi punto de vista, ejemplar, desde el punto de vista histórico. Otra cosa es que siempre hay alguna persona que dice estamos mejor sin la Armada, estábamos mejor sin no sé qué, estábamos mejor... No lo sé, ¿no? Quiero decir que Ferrol sin la Armada sería... O estaríamos mejor sin quien lo dice. Sin que lo dice. Ferrol sin la Armada sería, pues no sé, un pueblo de pescadores que tienen su encanto, pero que no sería más que eso, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Entonces, yo no creo que nadie dude de eso. Claro. Bueno, no tendría que dudar, no tendría que dudar. Bueno. Claro. Tanto es así que en su día he recogido uno de los artículos que publicó el Museo Naval, que ahora está publicando en La Voz de Galicia todos los domingos, etcétera, está haciendo una labor pedagógica muy importante, y recogí una de las anécdotas que marcaron la historia de Ferrol y que está vinculada a la Escuela de Guardiamarinas, y es la siguiente. La Escuela de Guardiamarinas se empezó a construir en Ferrol, se construyó una buena parte en Ferrol, y se construyó donde ahora está el Parque Reina Sofía. Ahí se empezó a construir la Escuela de Guardiamarinas con un proyecto interesantísimo de Francisco Sabatini, y la maqueta la tenemos en el Museo Naval. En aquel momento, cuando se construían esos cuarteles, era un cuartel muy parecido al cuartel de Dolores, de esa forma, simétrico, naturalmente, neoclásico, simétrico, con una medida en varas castellanas perfecta, pues como el cuartel de Dolores, 100 varas, etcétera, etcétera. Vale, estupendo. En aquel momento, en las escuelas de guardiamarinas, llevaban anexo un observatorio. Había que hacer un observatorio, aparte de otro tipo de instalaciones complementarias, un observatorio, porque los guardiamarinas, obviamente, tenían que aprender a navegar guiándose por los astros, lógicamente. Hay que decir que también en Ferrol había un obrador, dentro del arsenal, había un obrador de instrumentos náuticos, obrador del que llegó a formar parte Andrés Antelo Lamas, un obrador de instrumentos náuticos, y ahí fundamentalmente lo que hacían era los sextantes y los octantes para que los alumnos empezaran a practicar y supieran medirse por los astros. Bueno, tanto es así que ese observatorio, para hacer esas prácticas, necesitaba una visión 360 grados, necesitaba que el horizonte estuviera perfectamente despejado, para que los alumnos de noche pues pudieran hacer sus mediciones con los sextantes, con los octantes, me imagino, más en aquel momento y demás, ¿no? Precisamente por eso, la iglesia de San Francisco no tiene torres, no tiene campanarios. Ah, caramba. Porque obstaculizarían la visión y por eso se quedó una iglesia, porque obstaculizarían el trabajo de los guardiamarinas. Muy interesante esa aclaración. Quiero decir que todos esos pasos se dieron hasta el punto de que condicionó el desarrollo de la iglesia, y no pudieron subir pues, sus dos torres, me imagino, que tendría que tener esa fachada. No, además la tendencia de los templos es precisamente eso. Tendría que tener, porque no tiene campanas, no tiene una torre de reloj, etcétera, etcétera. Bueno, que tiene San Julián o que tienen otras muchas, ¿no? Bueno, y eso se hizo precisamente para facilitar la vida de... Bueno, eso empezó a construir. No sé exactamente cuántos años estuvo construyéndose, pero ya en el año 1796 una Real Orden mandó la suspensión de la obra porque hubo una crisis económica importante y desgraciadamente se estaba ya preparando la que fue la guerra de la independencia contra los franceses, etcétera, etcétera, ¿no? La Armada estaba absolutamente en crisis, arruinada, y se mandó parar con esas obras, y poco después se empezó el desmonte de ese cuartel que se estaba construyendo y se utilizaron, por supuesto, las piedras y demás para otras obras del arsenal y de otras dependencias. Quiero decir que los pasos se dieron y se dieron con solvencia, pero bueno, se quedaron. Lo vamos a dejar ahí y a partir de ahí continuamos. Disculpa, José, un breve paréntesis y ya
continuamos nuestra conversación. Ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Y hoy me parece de citar un breve apunte histórico y significativo sobre un ámbito académico pedagógico de muy particular relevancia en la España de su tiempo. Me refiero a la Institución Libre de Enseñanza. Fue fundada en el año 1876 por varios catedráticos de universidad y profesores de instituto también, que habían sido separados de sus clases por oponerse a los decretos de instrucción pública del año inmediatamente anterior, 1875, que eran en esencia contrarios a la libertad de cátedra. Nació la Institución Libre de Enseñanza con vocación precisamente, claro, de independencia a la tutela del Estado en materia de educación y completamente ajena a todo espíritu de comunión religiosa, escuela filosófica o partido político, tan solo pues concentrada en ideales pedagógicos. La Institución Libre de Enseñanza se proponía únicamente educar a sus alumnos. Vamos a ver en qué consistía el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza. Pretendía despertar el interés de los escolares hacia una amplia cultura general. Bueno, ya voy diciendo yo que hoy estaría más que justificado el que precisamente se despertara el interés de los alumnos, cualesquiera y de cualesquiera nivel, precisamente hacia la cultura general. Bueno, pues decía, se pretendía despertar el interés de los alumnos hacia la cultura general, orientada de manera múltiple al pleno conocimiento de lo humanístico, de las humanidades, también hacia la educación profesional en función de las aptitudes y la vocación de cada uno de los alumnos. Pero por eso, por todo eso, y antes que todo eso, lo que deseaba era formar hombres. Bueno, y ya me apresuro a decir que cuando digo hombres, naturalmente es evidente que me refiero a humus, el terrícola, o sea, hombres y mujeres, por supuesto. Aclaración que tendría que ser innecesaria, pero a veces los tiempos son difíciles. En fin, se trataba de formar hombres y mujeres, personas en definitiva, capaces de concebir un ideal de vida, de su propia vida y de gobernarla en armoniosa plenitud de todas sus facultades más sobresalientes. Yo quiero pensar que no habrá nadie, pero nadie, en sus razonables cabales, que no reconozca aquí con una cierta actitud de nostalgia, pues cuanto se informa, ¿no? Se trataba de cultivar, pues, el cuerpo y el alma, de tal manera que nada había de ser ajeno. El pensamiento, la destreza del pensamiento como órgano de investigación racional. Y desde luego era prioritario y fundamental la salud y la higiene, el decoro personal de hábitos y maneras, la elevación y la delicadeza, la sensibilidad del espíritu, su refinamiento, la depuración de los gustos estéticos, el sentido de la tolerancia, la alegría espontánea e ingenua, el valor sereno, la conciencia del deber, la honrada lealtad. Bueno, no se me diga que en definitiva está muy, pero que muy lejos de la sociedad de hoy, ¿verdad? Se trataba, pues, en la Institución Libre de Enseñanza, de la formación, en suma, de caracteres armónicos dispuestos a vivir
cómo pensaban. El trabajo intelectual sobrio e intenso era naturalmente compatible y hasta exigible con el juego corporal al aire libre, con la frecuente intimidad con la naturaleza y el arte, con la disciplina moral. Al tiempo, haciendo bueno aquello de formar hombres, con la aclaración, en fin, que me permitió hacer hace un rato, hay que decir que la institución libre de enseñanza, consideraba la coeducación de ambos sexos como principio esencial del régimen escolar. En fin, ya se ve cuánto y cuánto de interesante supone desde el reconocimiento histórico la institución libre de enseñanza. Y de ella continuaremos hablando en próxima oportunidad. Si no la semana próxima, la siguiente. En fin, estarás de acuerdo, José, en que todo esto parece una evocación, ¿verdad? Parece de un tiempo algo tan sencillo como la educación. Bueno, digo sencillo en la intención, no en el procedimiento. El procedimiento ya se verá, ¿no? Pero eso de atender al decoro, al respeto personal, es decir, es que, en fin. Es un tema que permanece absolutamente vivo, vigente, y más ahora que hay un recorte importante y lo que tiene que ver con las humanidades está saliendo del currículum académico, ¿no? Hace poco una comisaria europea de educación, estamos hablando de educación militar, pero bueno, educación, claro, al fin y al cabo, una comisaria europea decía que a su juicio, desgraciadamente analfabetos había habido siempre, pero nunca habían salido de las universidades. Y ahora están saliendo personas muy poco formadas de las universidades. Están saliendo personas instruidas técnicamente, pero no formadas. Y eso, la institución libre de enseñanza hacía justo lo contrario. Todo lo que tenía que ver con la formación de la persona, con la música, con las artes, con la literatura, etcétera, todo estaba muy vinculado, aparte de la formación, es decir, el aprender a hacer una raíz cuadrada o una integral, que se va a aprender igual en un sitio que en otro, ¿no? Porque yo creo que tienes ahí tema de sobra para eso. Bueno, yo en realidad tengo que decir, y lo confieso sin rubor, que lo pude haber traído a colación en otro momento. Lo traje ahora, pues porque esta semana, en fin, preparando el programa se me ocurrió, pero, en fin, fue pretexto suficiente porque esto es tal cual dices, ¿no? Tal cual dices. Es decir, yo agradezco el comentario que acabas de hacer. Bueno, lo agradezco por lo que tiene de oportunidad y de que no naturalmente por lo que supone de realidad lacerante, ¿no? Es decir, es verdad, hoy el mundo universitario, y cuando digo hoy, hay que decir en tiempo presente, no de este momento. Yo diría que de los últimos 25, 30 años, a lo mejor 40. Ya no me voy a ir más para atrás, pero por ahí. Es que además yo creo que coincide, yo tengo escrito algo sobre eso, por lo tanto lo tengo relativamente, digamos, fresco, matizado y concluido, ¿no? Es decir, en el caso español, porque naturalmente esto tiene que ver con otros países, pero claro, cada uno a lo suyo, ¿no? Quiero decir, a nosotros ha de interesarnos de manera particular esto. Pues yo creo que la cosa empieza, por eso hablo de 40 años, números redondos, ¿no? Porque la cosa empieza, digo desde un punto de vista testimonial, ¿no? Con la ley de educación de Villar-Palasí. Naturalmente todavía vivo Franco, ¿no? Todavía en el régimen de Franco. Con la ley de Villar-Palasí, la ley de EGB, la ley de educación que va a poner en marcha la llamada educación general básica. A partir de ahí empiezan a recortarse ya algunas cosas. Bueno, no tiene nada que ver, naturalmente. Y de ahí en adelante... Claro, por supuesto. A partir de ahí, todo seguido en un tobogán perverso en el que ocurre lo que tú explicabas de una manera pertinentísima. Es decir, ¿de verdad la sociedad no sabe que no se pueden
que no es posible que haya personas cualificadas técnicamente, pero que no tengan referencia de conclusiones éticas, que estén absolutamente vacíos de lo que supone las humanidades en el sentido genérico, la formación literaria, la formación filosófica mínima, no se trata de que tengan conclusiones, ¿no? No, pero digámoslo con claridad, hay, a ver, no vamos a poner tal, pero hay titulados universitarios que no saben escribir. No, por supuesto, por supuesto. Esto y lo vemos en fin, los que seguimos trabajando con los universitarios y demás, y de ahí para arriba, en los programas máster, etcétera, y que les cuesta mucho escribir un texto de una manera medianamente coherente, que están acostumbrados ya a escribir en algún terminal electrónico comiéndose letras, comiéndose tildes, comiéndose comas, no saben para qué sirve un punto y coma, y no saben ya... Bueno, el punto y coma lo pones muy difícil. Y ya no saben, estoy completamente seguro. Redactar, porque ya no es escribir, es redactar ahora, ¿no? Yo creo, que el punto y coma, en el mejor de los supuestos, lo conciben como el punto y a continuación coma. Sí, puede ser. No en la misma línea, ¿no? Es decir, no, bueno, el punto y coma es que ya te pusiste... Es para nota. Claro, por supuesto. Quiero decir que eso está pasando. En fin, esto es lamentable, pero es así. Volveremos a hablar sobre la institución libre de enseñanza, en fin, ya con la presencia, espero, de Emilio Saldaña, en fin, que lo voy yo a provocar como de costumbre, ¿verdad? La próxima semana seguramente no, ya se verá, pero la siguiente con toda seguridad. Y hasta aquí, por hoy, nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Y bien, ya continuamos con lo nuestro, naturalmente. Y lo enlazamos, si te parece, con Ferrol. Fíjate, viene muy al tanto de un aspecto más que me gustaría comentar, dos aspectos más que me gustaría comentar que tiene con esto de la escuela naval, de la formación militar superior y demás, ¿no? Ferrol es una ciudad académica, Ferrol es una ciudad que se ha preocupado siempre por la formación, siempre, y de una manera cualitativamente distinta a otras ciudades del norte de España y de Galicia. Ferrol es una ciudad que ha tenido una vocación de formación particularmente técnica, muy diferente a la que ha tenido La Coruña, por supuesto la que tuvo Santiago o la que tuvieron otras ciudades. Y me explico por qué. Primero, en primer lugar, por la formación específica que ha fomentado la Armada. Los ingenieros que vinieron a Ferrol, ingenieros ilustrados, muchos de ellos, arquitectos que venían de la Escuela de Barcelona o de la Escuela de Madrid, personas de otras especialidades, ingeniería, personas expertas en el mundo de las máquinas, de la propulsión, etcétera, han fomentado que Ferrol tuviera una especial predilección por la formación de los alumnos que estaban dentro y los que iban a acceder. Por eso en Ferrol se creó una academia de latinidad antes que en otros sitios. Por eso en Ferrol se creó también una escuela de artes y oficios antes que en otros sitios. Y por eso en Ferrol, de una manera muy particular, y esto es una opinión, no tengo datos para compararlo con otras ciudades, se crearon más academias particulares, academias de formación, academias de matemáticas, de lo que llamaban en otros sitios pasantías, etcétera, o academias de preparación, diferente a otros sitios, ¿no? A principios del siglo XX se seguían anunciando en la prensa academias que formaban a la gente para ingresar o bien en el astillero, o bien en el cuerpo de correos, o bien en la intendencia, o bien en la banca, o bien en la armada, etcétera, etcétera. Y había muchas. Bueno, de hecho, en Ferrol, abundando en lo que tú dices de manera particular, y en fin, tú esto me lo podrás confirmar seguramente, hay, en Ferrol hay de siempre, no sé si traerlo al día de hoy acaso no sea exactamente así, pero hasta hace relativamente poco, esos años más o menos que decíamos antes, en Ferrol había de siempre, yo lo recuerdo de mi infancia, pero en mi infancia, muy primera infancia, lo de un prurito
de matemáticos prestigiosos, matemáticos prestigiosos, ¿no? Yo además tengo oído así, digamos, en mi memoria infantil, recuerdo que había hasta jerarquías, quiero decir, no lo digo en el sentido, estas cosas, ¿no? Como si fuera un concurso, ¿no? Yo recuerdo, pues el mejor matemático de Galicia, que vamos a ver cómo se puede ser el mejor matemático de Galicia, quiero decir, el mejor de nada, ¿no? Pero, en fin, esas son, digamos, frases de corte popular, pero en todo caso tienen que ver con arraigo. Y yo, desde luego, ahora no voy a citar nombre ninguno en particular. Bueno, podríamos citar a López da Fonte, por ejemplo, Andrés López da Fonte, al primer López da Fonte, después su hijo, en fin, pero el primer López da Fonte, y ya mucho más próximo, a mí no me dio clase, pero me lo pudo haber dado, al padre de un chico, bueno, tiene varios hijos, digo un chico porque espero tener la oportunidad de traerlo aquí a plató a hablar de otras cosas que lo suyo no son las matemáticas, pero del padre sí, Honorato. No. Sí. Yo, vamos a ver, como se trata de personas, en el caso de Honorato es un hombre, en fin, afortunadamente todavía vivo, ya con su edad y tal, pero lo digo como una referencia de homenaje a él, ¿no? Pero en definitiva, eso, un arraigo de lo matemático. Muchos, bueno, exacto. Los Comellas, por supuesto. Exacto, y Arévalo y demás, ¿no? Claro. Muchos eran militares que sabían mucho de matemáticas, etcétera, ¿no? Así es. Quiero decir con esto que hay una tradición importante, muy importante, en ese mundo de la formación, de la educación, etcétera, ¿no? Y probablemente, ya lo miraremos a ver, probablemente en número de escuelas, en número de academias y demás, fuera una de las ciudades más importantes de Galicia, sin ninguna duda. No había pues estudios eclesiásticos o de otro tipo, pues como había en Mondoñedo, seminarios, como había en Santiago, etcétera, que se dedicaban a otras cosas, ¿no? La filosofía, la teología, en fin, la metafísica, propia, sobre todo, ese que tipo sería de cosas, ¿no? Pero aquí eso era fundamental, por lo tanto hay una tradición muy importante, importantísima en ese sentido. Y por lo tanto, el hecho de que Ferrol se convirtiera en esa especie de ciudad del conocimiento, también para la Armada y para ahora mismo con el campus industrial, que afortunadamente va a tener nuevos programas de máster y nueva formación. La escuela de diseño también, ¿no? La escuela de diseño importantísima. Claro. Pronto habrá los estudios de moda, el grado de moda, de gestión de empresas de moda, textil, etcétera. Creo que será el año que viene, y otro tipo de estudios. En fin, en un campus industrial que, permítaseme que lo apunte, es una joya. El antiguo hospital de Marina, con su jardín botánico, etcétera, es un auténtico tesoro, ¿no? Sin duda. Por lo tanto, esa tradición la tenemos en la ciudad. Pero todavía hay más. La formación de los guardias marinas tiene que estar vinculada, debe estar vinculada a la navegación de altura con todo tipo de sistemas, es decir, no solamente con el GPS, como se navega hoy y demás, sino el conocimiento de la navegación astronómica y todo esto, la navegación a vela y todo esto, ¿no? Bueno, Ferrol sería una base ideal, no solamente para construir un velero que sustituya al Juan Sebastián Elcano en su día, o que tome el relevo, etcétera, sino para su mantenimiento. Hoy día en Marín no hay esas posibilidades, ni se puede construir ni se puede mantener. En Ferrol se puede construir y se puede mantener. Puede ser la base de un velero, como fue el Galatea, durante 30 y tantos o 40 y tantos años, y que desgraciadamente aquí estuvo navegando perfectamente, claro, y mantenido perfectamente, hasta que unas malas decisiones por parte de quien fuera, pues llevaron a que el barco anduviera pues haciendo lo que no era, ¿no? Haciendo lo que no era, y apareció en Sevilla, en la Expo, apareció tal, etcétera, etcétera, ¿no? En efecto. Como el submarino de Peral, que estuvo de jardinera durante muchos años en Cartagena. Yo soy de los que opina que para tener un florero en una rotonda, mejor poner unas flores, y el submarino está ahora muy bien en el Museo Naval de Cartagena, perfectamente instalado, a cubierto, mantenido, etcétera. Sí, el problema es que el Galatea no. El Galatea está en Glasgow, en un estado perfecto, pero está en Glasgow, exactamente, ¿no? Quiero decir que aquí podríamos volver a tener un barco de 3 palos o de 4 palos perfectamente construido, diseñado, mantenido, etcétera, y podría ser su base naval. Por lo tanto, la ciudad como ciudad departamental, como ciudad de la Armada, como ciudad marinera, como ciudad
preocupada por la formación de siempre. Tenemos también el ejemplo de la escuela obrera en el astillero, que siempre se había formado preocupado por tener a críos que entraban pues con 14 años o con 15 años y salieron magníficos profesionales de allí, ¿no? Hay una tradición que no sería complicado recuperar, y el tener también el buque escuela, el tener las instalaciones, etcétera, pues ya lo hemos hablado, sería factible el volver. Pero por otra parte, tú ya sugeriste hace un rato, de un modo yo creo que bastante explícito, pero que a lo mejor conviene recordar, en este momento, por cuanto, repito, ya explicaste lo fundamental, es que también la Armada busca aprovechar y concentrar recursos, por utilizar una frase que es tuya, no mía. Es decir, bueno, pero que, en fin... Claro, que claro. Es lógico que sea así, ¿no? Ha cerrado la ETEA y las instalaciones de la ETEA ahora son parte del Ayuntamiento de Vigo y parece ser que van a ser utilizadas por una instalación europea, de la Comunidad Europea, etcétera, de la Agencia de Pesca y todo esto. Y bueno, pues que lógicamente lo que no se puede es tener cientos de sedes repartidas por todo el territorio. No puede ser. Claro, ¿no? claro. Y acabas de citar la ETEA. Te lo iba a decir yo, pero ya te anticipaste. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Claro, es que es importante, porque eso es un precedente reconocido, un precedente sereno. Quiero decir, no supone... Hombre, vamos a ver, no sé en qué medida hubo alguna tirantez, alguna tensión, pero en todo caso, digamos que en líneas generales, en realidad, fue algo equilibrado, es decir, que se realizó, sí, y la ETEA en Vigo, hay que decir que estaba arraigada. Sí. A ver, desde un punto de vista histórico, en fin, el devenir de las instituciones funciona como funciona. Hoy día yo creo que no es razonable. Operativamente hablando y logísticamente hablando, no es razonable tener muchas dependencias funcionando a pleno rendimiento fuera de los departamentos marítimos. No es razonable. La Armada Española está perfectamente cubierta con las 3 sedes que tiene, más todo lo que está ubicado en Madrid. Perfectamente cubierta. De hecho, Ferrol es una ciudad que está pendiente de firmar un convenio con Defensa para el traslado de buena parte de las instalaciones que ya están en desuso y que la ciudad las aproveche para otros usos, ¿no? El tema del cuartel del Sánchez Aguilera, de las baterías costeras, del polígono de Mandiá, de la estación de radio, claro, etcétera. Claro. Bueno, junto a esto habrá más instalaciones, tanto de tierra como de marina, de aire no hay por aquí, como de la Armada, y habrá más instalaciones que no sea fácil que la Armada las pueda seguir manteniendo. Bueno, es un buen momento para que la ciudad las utilice con los fines que sean, o para que la Armada centralice sus instalaciones, en este caso, por ejemplo, de la Escuela Naval, y que puedan estar aquí en Ferrol, que ya digo, están los dos centros, creo que son una matrícula de unos 3.000 alumnos los que pasan todos los años por Ferrol, entre la Escuela Antonio Escaño y la Escuela de la Graña, la de Sengra. Sí, es importante significar claro, eso, sí. Son unos 3.000 alumnos en números redondos, los que se vienen a formar aquí, etcétera, ¿no? Ferrol tiene capacidad para asumir 100 y pico, 200 y pico alumnos más, tiene medios, tiene instalaciones, tiene profesores, lo tiene todo. Sí, y además, ya que lo citamos, en fin, hoy el asunto de que se trata, ya vemos, es alternativa posible de trasladar la Escuela Naval a Ferrol, pero ya que lo citamos, porque además no deja de ser un subrayado, digamos, de calidad, ¿no? La Escuela Antonio Escaño es una escuela, creo que modélica. De muy alto nivel. Nivel. ¿Estamos de acuerdo? De muy alto nivel. Que vienen de otras marinas a formarse aquí, de marinas de otros países, quiero decir. Y, en fin, y creo que está funcionando de una manera... Lo digo en el sentido de cómo una instalación de estas características, que ya lleva en Ferrol 25 años, quizás... Bueno, yo estaba en la escuela de máquinas, cuando estaba yo aquí en Capitanía en activo, estaba en la escuela de máquinas antigua y hacíamos guardias en simuladores, te estoy hablando del año, se llamaba la parte de simuladores, todavía no estaba conformada la escuela como tal, año 87, 88, por ahí,
y estaba formándose la parte de simuladores, lo que luego dio lugar a la Escuela Antonio Escaño. Pues yo creo que va a ser clavado lo de 25 años, en fin, 26, 27, por ahí, 24, en fin, por ahí una cosa así. Ya un cuarto de siglo ya de experiencia contrastada, ¿no? Contrastada, y con una actitud modélica, lo cual serviría de buen ejemplo, si necesario resultare, de cómo las cosas funcionan en Ferrol desde esa perspectiva, porque tiene que ver con el arraigo de la tradición. Exacto, a la que me refería. Si de lo que se trata aquí es de una industria alimentaria y tal, pues seguramente no. Pues habría que aprender, no es lo nuestro. En efecto, habría que aprender. O de automóviles, quiero decir, que ahí tenemos Vigo cerquita, ¿no? Con la Citroën. Pues no es el caso, ¿no? No es el caso. Cada uno a lo suyo, ¿no? A lo suyo. Y nosotros en esto sabemos, quiero decir, el pueblo de Ferrol, la ciudad de Ferrol, sabemos desde hace 250 años, grosso modo, ¿no? Y lo que tú citabas hace un rato, por cierto, yo mientras te escuchaba el comentario sobre la calidad de la mano de obra, el prestigio, ¿no?, de Ferrol en todo el mundo, eso de que decías de las fragatas, que son de un reconocimiento universal, ¿no? Yo creo que ya en cierto modo iba implícito en lo que decías, pero en todo caso yo me estaba acordando de recordar publicidad, que siempre es una referencia interesante, sobre todo en un periodo de tiempo en el que la publicidad no tenía la impronta, digamos, de necesidad operativa de hoy y de influencia, ¿no? Estoy hablando de hace, pues, 75, 80, a lo mejor 100 años. Publicaciones de época, estaba yo recordando alguna, naturalmente, con denominaciones diversas, la Sociedad General Española de Construcción Naval, en fin, los nombres que fue teniendo en cada caso, ¿no? Pero que en definitiva es uno y lo mismo, ¿no? La constructora. En efecto, la constructora. Yo recuerdo publicidad internacional, por una parte, de la constructora hacia sus, digamos, clientes potenciales, pero después desde otra, curiosa, es decir, sumamente curiosa, como países beneficiarios, a veces no necesariamente de las unidades navales, sino de piezas de fabricación, de complementos, digamos, técnicos navales, hacían publicidad diciendo que aquello se fabricaba en Ferrol. Es decir, a mí esto me parece muy interesante citarlo, porque además es un aprecio personal. O sea, otros países, hace pues 75, 80, 100 años, que hacían su publicidad prestigiando su producto, indicando que se había fabricado en la factoría naval de Ferrol. Este año 2017 tenemos dos ejemplos de ese tipo, ¿no? Lo que pasa es que en España no le hemos dado, o en Ferrol no le hemos dado, pues el carácter publicitario, de conocimiento, etcétera, que a mi juicio merece, ¿no? Yo también lo escribí en algún artículo por ahí, ¿no? Uno de ellos es, hemos tenido el encargo de algunos buques de la Armada Australiana, del gobierno australiano, precisamente porque unidades construidas en Ferrol, que están ya operando allí, que están entregadas allí, etcétera, están funcionando a la perfección. Por lo tanto, los señores de Australia no nos encargan cosas porque seamos más rubios, más altos y más simpáticos. Nos encargan cosas siendo un país de la Commonwealth. Bueno, y siendo simpáticos sí lo somos. También lo somos. Siendo un país del ámbito sajón, no se lo encargan a astilleros británicos y se lo encargan a Ferrol, se lo encargan a la Navantia Ferrol, para que Ferrol haga esos buques. Eso por una parte. Pero en el año 2017 también hemos tenido el reconocimiento internacional, y ha habido menciones al respecto, de todas las operaciones que hizo la última fragata, la Cristóbal Colón. Operaciones de ámbito internacional, y ha funcionado como un reloj de precisión. Y ha habido reconocimientos que han sido escritos en páginas de las armadas, en Facebook, en
fin, en las webs se puede leer perfectamente, agradeciendo y admirándose y dando fe del buen funcionamiento de esa unidad dentro de todas las maniobras, los ejercicios, etcétera, etcétera. Esto es marca España. Siempre hablamos de que la marca España es Rafa Nadal cuando gana no sé qué torneo, el otro cuando gana no sé qué, o un artista que también, claro, que es muy importante. Claro. Pero el hecho de que seamos capaces de construir una unidad de élite, de que se ponga a prueba en operaciones en diferentes escenarios en todo el mundo y de que sean un éxito, bueno, también tenemos que decirlo, ¿no? Bueno, pues Ferrol no ha perdido la mano en esto, no la ha perdido. Empezó con la primera fragata, creo que era la Esperanza, en el año 1780 y pico, la que se hizo después del apostolado, y desde ese momento hasta hoy, pues es la cuna de las fragatas. Por lo tanto, lo sabemos hacer bien, lo sabemos hacer como nadie, ¿no? Pues mira, José, yo creo que, en fin, te iba a invitar a que hicieras un comentario de conclusión, pero yo creo que esa frase, pues esta frase última, yo creo que es un cierre de lo más a propósito. Creo que es de lo más a propósito. Es casi una especie de intuición particular que tuviste, ¿no? Porque tenemos que dejarlo. Es decir, el tiempo ya ha volado codicioso y raudo, y hemos de finalizar. Pero tengo la convicción de que este programa, esta posible alternativa de trasladar a Ferrol la Escuela Naval Militar, yo creo que ya resultó en sí misma una propuesta de debate interesante, por sí misma, un punto provocadora, seguramente. Seguro. Pero audaz, como mencioné al principio. Pero ya veremos también en qué medida, acaso también fecunda. En fin, dicho queda, por nosotros que no sea. Ahí está. Por nosotros que no sea. Bueno, pues ahora es turno para nuestros versos de cada semana. Ahora es tiempo de Poesía Eres Tú. Y hoy voy a referirme a una personalidad poética de todo punto singular, en cuya condición se agrupan, incluyen y completan sin dificultad todas estas atribuciones: poeta y boxeador, provocador, dicen también que falsificador, y en todo caso precursor de vanguardias artísticas, admirado por el movimiento dadaísta y los surrealistas del primer tercio del siglo XX. Hablo de Arthur Cravan, seudónimo de Fabien Avenarius Joyce, que fue todo eso que digo, además de director de la revista literaria Maintenant, de la que voy a entresacar algunas de sus frases más célebres. En fin, dijo, por ejemplo, y así todo seguido: tengo 20 países en mi memoria y arrastro en mi alma los colores de 100 ciudades. Esta frase es una frase espléndida, pero que en realidad ya acredita lo que algo más tarde, en fin, estaba a punto de referir. Ya lo digo ahora. Este hombre fue un gran viajero, viajó mucho, y yo creo que era una necesidad vital viajar en su tiempo, que era realmente como se viajaba. Quiero decir, con los inconvenientes, naturalmente, pero viajar, viajeros, los del siglo XIX y desde luego el primer tercio del siglo XX. Otra frase es: que se sepa de una vez por todas, dijo, no quiero civilizarme, que ya vamos, en fin, prefigurando al personaje. Esta otra dice: la vida no vale la pena ser vivida, pero yo sí valgo la pena de vivir. Es una frase que merece la pena el reconocerla en su profundidad esencial. Me levanto, aquí está el viajero, dice, me levanto londinense y me acuesto asiático. Esta otra dice, seré grosero para descansar en lo ideal. Aquí sí también tiene un cierto trasfondo filosófico. Esta otra tiene sumo interés.
Me ofendería mucho ser arrastrado por un país. Es para pensárselo, ¿verdad? Esta otra, supongo que hoy no sería muy bien interpretada, no sería eso que decimos políticamente correcta. Naturalmente es por eso mismo por lo que lo digo. Desde hace poco está muy de moda hacerse pasar por negro. Cuando he estado de juerga, oigo la voz de los diccionarios. A mí me parece preciosa esta frase, dicha por un espíritu poético, ¿no? Igual que esta otra, siento nadar los versos en mi cerebro mojado. Y nos quedan un par de ellas más. La gente embrutecida, yo estoy de acuerdo en lo fundamental con esta frase, la gente embrutecida solo ve lo bello en las cosas bellas. Claro, quiere decir, ¿verdad?, que la gente no ve más que lo obvio, ¿no? Y ya por último, entre las frases que entresaqué, dice él, nadie puede comprenderme porque entonces sería yo. Bueno, esta es así, una media butade. Nacido en Lausana, Suiza, en 1887, desapareció a los 31 años en el Golfo de México durante una travesía hacia la Argentina en el año 1918. Dije que era poeta y boxeador. Claro, se ha de decir, antes de leer algunos de sus versos, que es famoso, muy famoso, el combate de boxeo que libró en Barcelona contra Jack Johnson el 23 de abril de 1916, y cuyo cartel publicitario anunciaba que se enfrentarían un negro de 110 kilos, Jack Johnson, y un blanco de 105 kilos, Arthur Cravan, el poeta. El resultado de la pelea fue de KO en el sexto asalto a favor de Jack Johnson, por entonces campeón de los pesos pesados. Se ha de decir que yo tengo documentación de aquel combate, en fin, incluso a modo de póster y demás, que no traje porque no resultaba muy operativo, pero es muy interesante. Y en fin, se ha de cerrar con el arranque de su magnífico poema titulado Hiel. El arranque es un poema muy largo y esta es una introducción que aún así va a ser larga y que dice así: ¿qué alma se disputará mi cuerpo? Oigo la música, me arrastrará, me gusta tanto el baile y las locuras físicas que siento con evidencia que de haber sido jovencita habría acabado mal. Pero desde que estoy sumergido en la lectura de esta revista ilustrada, juraría no haber visto en mi vida fotografías tan maravillosas. El océano perezoso meneando las chimeneas, veo en el puerto, sobre el puente de los vapores, entre mercancías imprecisas, mezclarse los chóferes con los marineros, cuerpos lisos como máquinas, 1000 objetos de la China, las modas y los inventos, luego dispuestos a atravesar la ciudad en la suavidad de los automóviles, los poetas y los boxeadores. ¿Cuál es esta noche mi error? Que entre tanta tristeza todo me parece bello. El dinero, que es real, la paz, las vastas empresas, los autobuses y las tumbas, los campos, el deporte, las queridas, hasta la vida inimitable de los hoteles. Quisiera estar en Viena y en Calcuta, tomar todos los trenes y todos los navíos, fornicar con todas las mujeres y engullir todos los platos, mundano, químico, puta, borracho, músico, obrero, pintor, acróbata, actor, viejo, niño, estafador, granuja, ángel y juerguista, millonario, burgués, cactus, jirafa o cuervo, cobarde, héroe, negro, mono, don Juan, rufián,
lord campesino, cazador industrial, fauna y flora. Soy todas las cosas, todos los hombres y todos los animales. Poeta, boxeador, viajero, provocador, artista, Arthur Cravan, singular Arthur Cravan. Y hasta aquí nuestra sección de hoy de Poesía eres tú. Y bien, naturalmente, por igual finaliza aquí por hoy Crisol de Cultura en este sábado 23 de diciembre de 2017. Muchas gracias, José, por tu presencia, por tu conversación, siempre un placer. Y ya lo sabes, si tú consientes, a poco que el nuevo año empiece su recorrido, volveré a convocarte. Ya veremos con qué suerte de asunto a tratar, ya nos dirás, pero del todo seguro que atractivo. Feliz Navidad, José, y que el nuevo año 2018 te resulte redondo y propicio. Igualmente, feliz Navidad para todos. Y bueno, la próxima semana será nuestro invitado, esta vez sí, Guillermo Fernández, profesor de literatura, meritorio poeta y logrado narrador de variadas peripecias ferrolanas con un estilo muy personal. Y con él, y ya también con Emilio Saldaña, será que hablaremos entre todos de Bergamín, sobre Bergamín, el tan singular escritor y poeta, miembro relevante de la generación del 27 en España, aunque hay que decir que a él lo de la generación del 27 no le gustaba. Él prefería decir, acaso lo vuelva a repetir en el programa de la próxima semana, a él le gustaba decir generación de la República. Pero en fin, señoras y señores, jóvenes de todas las edades, mi gratitud entera por vuestra presencia, por vuestra fidel compañía de cada semana. Y mis mejores deseos, digo, para todos y cada uno, de una muy feliz Nochebuena, de una íntima y alegre Navidad. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8 de la tarde, según ajustes de programación, y ya más tarde, claro, en YouTube a través de Internet. Será un placer. Recibid de mi parte y de todos cuantos hacemos Crisol de Cultura un muy cordial y sentido abrazo de Navidad. En fin, no tendría que repetirlo. Ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana.